buenas tardes, noches, hermanos, donde quiera que estén, Dios les bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, tú que estás en lo más alto de los cielos, desde este rincón de la tierra en la cual estamos acá reunidos, te damos las gracias primeramente por esa salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, por ello, porque enviaste a tu único Hijo para que muriera por nuestros pecados. Señor, no nos merecíamos eso, pero gracias por tu inmensa misericordia, por todas las cosas que vamos a llevar a cabo esta tarde-noche. Sean dirigidas por usted por medio de nuestras personas. Bendiga a los que están conectados ya. Gracias, Padre, por todo. En el precioso nombre de su Hijo amado, Jesucristo, damos gracias. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor el himno 465. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy. Amén. 465. Cantemos pues. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Bien, ahora damos paso a la bienvenida y a los anuncios, y para ello el pastor Zahir. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga esta tarde maravillosa. Estamos muy contentos por darnos un día más de vida, ¿verdad? Y saber que el Señor nos tiene ahora aquí reunidos Amén. una nueva vez, ¿verdad? Y sobre todo saber de que Dios nos tiene con propósitos en nuestra vida, y Él sabe qué es lo que va a hacer con Amén. nosotros. Amado hermano, solamente te estoy informando al mismo tiempo, antes de todo de los informes,
saludarte. Nosotros, nuestros hermanos, te estamos saludando. Gracias por conectarte, gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones como Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable. Esperamos que tú estés aprendiendo de su palabra, que no dejes, querido amigo y hermano, en estos momentos de crisis, no dejes de estar escuchando el mensaje de su palabra. Y no importa tampoco, cuando ya termine esto, seguir buscando al Señor y buscar el lugar donde Dios te ha asignado congregarte. Así que, hermano, ánimo, con Cristo somos más que vencedores. Todavía seguimos hasta la nueva orden, nueva ley, que miremos nosotros favorable en podernos reunir. Vamos a poderlo hacer, querido hermano, mientras nosotros tendremos que estar transmitiendo de esta manera, online, por nuestra página de Facebook, y diferido va a estar también en nuestro canal de YouTube, donde tú puedes también ver nuestras transmisiones en cuanto a la señal de lo que hemos hecho como iglesia ahora en cuanto a nuestra página de Facebook. Así que, hermanos, no te desanimes, deseamos estar contigo. Ruego que ores. Esta crisis no es fácil, ¿verdad? Pero sabemos que con Cristo vamos a salir adelante. Así que ánimo, hermanos. No olvides también, si tú quieres contribuir a la obra de Dios, tú quieres contribuir a nuestro ministerio, haznos saber por nuestras redes sociales, en cuanto a nuestra página, por Messenger del Facebook, por nuestro YouTube, por nuestro WhatsApp, ¿verdad? Tú puedes mandar cualquier información de lo que tú quieres hacer, en aportar y apoyar tanto con tu ofrenda, con tu diezmo a la obra del Señor. Tú puedes hacerlo, no importa si tú estás ahí. Nosotros también necesitamos salir adelante como iglesia, como ministerio, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios te bendiga, te amamos y esperamos que tú estés bien. Estoy orando por tu vida y saludamos también a aquellos hermanos que nos miran por larga distancia. Gracias a aquellos pastores que también se conectan, ¿verdad? Tanto de Haití, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa. Damos gracias a Dios también por todos ellos, ¿verdad? Y pastores también hondureños, como pastor de La Paz, ¿verdad? Hermano Pastor Javier, creo que así es. Pastor Edwin, ¿verdad? Saludamos desde allá de La Paz. Que Dios bendiga grandemente. Gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones como iglesia. Así que Dios te bendiga y seguimos nuestra programación. Amén. Amén, amén. Bien, seguimos cantándole al Señor el himno 47. Adoremos a Dios. 4:7. El himnario majestuoso. Humilló
mensaje. Vamos a cantar el himno 313, Abre mis ojos, preparando nuestra mente y nuestros corazones. Himno dirigido por el pastor Said. Amén. Cantemos, amados hermanos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Bien, amado hermano, amigos, donde estás ubicado, saca tu Biblia, ponte en un lugar ordenado, cómodo, que donde no haya mucha distracción. Al mismo tiempo te pido de que estés pendiente al mensaje de su palabra. Saca tu libreta de notas, tu lapicero, todo lo que pueda estar ahí a tu alcance para poder apuntar lo que vamos a aprender en su mensaje esta noche. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6, hermano, y vamos a estudiar de los versículos del 64 al 71. Antes de decirte, Dios quiere que cada uno de nosotros, a través de su palabra, podamos crecer, podamos madurar, podamos conocer verdaderamente lo que Él le agrada y lo que nosotros debemos de hacer con vuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a ir a ese pasaje y vamos a compartirlo de una manera antifonal. Yo leo, empiezo y tú continúas con el siguiente versículo. Vuelvo a repetir la cita si alguno se está conectando. Juan capítulo 6, verso del 64 al 71. Dice la Biblia: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ¿Iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Voy a pedirte que dirijamos nuestras vidas en oración al Señor. Inclina tu rostro donde tú estés. Padre, gracias te damos una vez más por las bendiciones que tú nos das, por la oportunidad de poder escuchar, aprender tu palabra. Asimismo, estamos agradecidos contigo por la salvación eterna que nos diste, Señor, a través de tu Hijo amado. También, Padre, rogamos y venimos delante de ti que tú hagas este momento, tu momento, Señor, que tomes mi vida, el control de mi vida, que no salga ninguna palabra humana, Señor. Hazme digno de poder estar frente a ti, Señor, y poder llevar tu palabra y tu mensaje a aquellos que van a escucharnos esta noche, esta tarde y en este momento a través de esta
medio de nuestra página y nuestras redes sociales. Señor, yo ruego que bendigas a aquellos hermanos, que puedas proveerles, darles sabiduría, darles esperanza, Señor, fuerzas a seguir adelante en medio de circunstancias difíciles, y que comprendamos verdaderamente cuál debe de ser nuestra posición como hijos tuyos verdaderos. Señor, bendice a aquellos pastores, a aquellos hermanos que están predicando en estos momentos. Ruego que tú obres de manera especial en la vida de ellos. Ruego que tú te manifiestes, y gracias por aquellos que están pendientes de nuestras transmisiones. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo este momento. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este momento vamos a ver algo importante en este pasaje. Probablemente todo el mundo hemos leído este contexto, este pasaje, pero esta vez quiero comentarte y vamos a estudiar de esta manera. Y es que Juan, en este pasaje, encontramos una de las mayores interrogantes, así lo veo yo, una de las mayores interrogantes que se pueden realizar a través de la Biblia, del por qué Jesús escogió a Judas, sabiendo de su traición y grandes privilegios y oportunidades que se le encomendó a este varón. Vuelvo a decirte, en este pasaje encontramos una de las mayores interrogantes que se pueden realizar a través de la Biblia, del por qué Jesús escogió a Judas, sabiendo de su traición y grandes privilegios y oportunidades que se le encomendó. Por eso hoy hemos extraído de este mismo contexto el título del sermón, y lo hemos titulado ¿Por qué Jesús escogió a Judas? ¿Por qué Jesús escogió a Judas? De manera que, hermanos y amigos, estos versículos que Juan nos refleja constituyen la penosa conclusión del famoso sermón de nuestro Señor Jesucristo, que ocupa ahora la mayor parte del capítulo 6, si usted lo lee a través de todo ese contexto. Proporcionan, ¿saben qué? Una triste prueba de la dureza y la corrupción del corazón humano. Muchos escucharon en vano, aun cuando el predicador en ese tiempo era el mismo Hijo de Dios. Muchos estuvieron ahí al frente de él. Muchos le escucharon el mensaje al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero fueron personas que no quisieron entender el valor de lo que estaba al frente de sus vidas. Probablemente hoy hay predicadores, pastores que estén predicando hoy en día la palabra, la sana doctrina, pero muchos están ahí y no están haciendo lo que Dios está pidiendo. Muchos están escuchando, ¿saben qué? En vano, como en ese tiempo. ¿Por qué realmente nuestro Señor Jesucristo escogió a Judas? Es una pregunta que nos debemos de hacer y nos hacemos. ¿Por qué realmente nuestro Señor Jesucristo escogió a Judas? Usted quisiera, le voy a preguntar a usted, ¿usted quisiera que alguien que lo va a traicionar a usted lo represente a usted? ¿Usted quisiera eso? No me conteste ahora. Pero usted desearía que alguien lo representara a usted sabiendo que lo va a traicionar. ¿Por qué Jesús entonces escogió a un traidor en el ministerio? Pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen algún nombre o algún hombre de una persona y el nombre de esa persona se llame Juan? Yo creo que todo el mundo de repente conocemos a alguien que se llame Juan. Yo tengo uno que conocemos. De repente, o algún joven que se llame Andrés Martínez. Yo conozco también a otros que se llamen Andrés. O a un niño que se llame Mateo. Yo también conozco, tenemos un pequeño miembro que se llame Mateo. O tal vez Felipe, nombres comunes. O también alguien ha llamado Pablo. Muchos hemos conocido personas que se llamen Pablo. Pero tal vez, si conocen a alguien llamado así, pero conocen a alguien llamado Judas, ustedes. No, yo no, pastor, no he visto a alguien que se llame Judas ahora.
Tal vez ninguno. Una vez existió una madre que con sus brazos sostuvo a un bebé. Ahí estaba ese bebé. Lo besaba y lo llamó Judas. Esa madre. Y para esa madre era tan maravilloso saber de ese hijo que se llamaba Judas. Pero ella lo amó tanto. Pero ahora quiero decirte, el nombre de Judas aquí es un nombre de deshonra. Ahora es el nombre de traición. Ahora es el nombre de lealtad. Ahora es el nombre de lo peor, de la maldad que pudo haber en la vida de aquel tiempo. Y aún así, nuestro Señor Jesucristo lo escogió para su ministerio. ¿Por qué Jesús colocó un traidor en el ministerio? ¿Quién quiere un hombre ahora así en un grupo sabiendo que lo va a traicionar? Yo no sé, pastores, si estás escuchando esto, no sé si tú quisieras tener a un hombre traidor tal vez en tu ministerio. Hay una respuesta, y la respuesta vamos a encontrarla con la palabra de Dios, hermano, y de advertencia, que vamos a encontrar palabra de advertencia en este llamado, palabra de seguridad vamos a encontrar en este llamado, y palabra de consuelo vamos a encontrar en este llamado. Por eso vamos a ver 4 cosas y 4 lecciones, diciéndolo de esa manera, del por qué Jesús escogió a Judas. 4 lecciones que quiero que lleves en tu mente, que lleves en tu corazón. Número 1, vamos a decir, la primera, es por qué Jesús escogió a Judas. Es por la hipocresía religiosa y necesidad de la verdadera salvación. Por eso lo escogió número 1. Lo escogió por la hipocresía religiosa y necesidad de la verdadera salvación. Vean lo que dice el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué dice ahí? Que no creen. Porque Jesús sabía, o no sabía, dice ahí, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Quiero decirte, ahí al ver a Juan capítulo 6, verso 64, ver ahí por qué Jesús escogió a Judas, es por la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación, querido amigo y hermano. Quiero decirte categóricamente al verte a ti como iglesia, el Señor sabe quiénes son los verdaderos creyentes que hay en nuestra iglesia y en tu iglesia. Él sabe la diferencia. Hay algunos de ustedes probablemente que están sentados ahora no mismo en la iglesia, pero deben de estar sentados en la iglesia, que llegan a cabo todos los elementos de los servicios, llevan todo lo que hace el culto, todo lo que hace el servicio, se miran con todos los demás, se llevan con todos los demás, pero hay una línea que los divide a esas personas. Una línea, hoy en día, las que creen y las que no creen. La palabra creer aquí en este contexto, cuando Juan está diciendo en el verso 64, mire, pero hay algunos de vosotros que dice ahí que no creen. La palabra creer es, quiero decirte, confiar, querido amigo y hermano. Confiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Eso es creer, confiar, depositar todo lo que es tu ser en alguien. Y ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo. Jesús supo quién confiaba en Él. Sabía quién era Él. Y Jesús sabía también quién no confió en Él. Él lo sabía perfectamente, si no lo haríamos mentiroso al Señor. Él sabía desde el principio quién era Judas. Si usted no confía en Él, usted no es salvo, querido hermano. Y eso es lo que pasó con Judas. Judas no era salvo porque no confió en el Señor. Esa es la representación de una hipocresía religiosa. Creyentes hipócritas dentro de la iglesia y viven en la iglesia. Y es la necesidad de ver de que necesitan una salvación verdadera. Si usted no confía en Él, usted no es salvo. La Biblia dice en Hechos, capítulo 16,
verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, hay muchos que están en la posición de Judas hoy en día. Hay muchos ahora. Judas tenía una buena apariencia. Quiero decirte que tenía una buena apariencia. No te estoy hablando del que no tenía una mala apariencia. Tenía una buena apariencia. Aparentaba ser como los demás. Él estaba codeándose a la altura de los otros discípulos. Gran alianza había hecho él. Se había estado en el grupo. Estaba en el grupo de los 12, querido amigo y hermano. Y estaba en el mejor seminario bautista bíblico probablemente. Al lado de Jesucristo. 3 años con el mejor maestro de teología. Vean ustedes. ¿Dónde estaba ubicado Judas? Él era uno de los íntimos de Jesús. Óigame bien. Y saben, Jesús lo llamó amigo. Amigo. Él tenía una buena reputación. Él no tenía una mala reputación. Él tenía una buena reputación. ¿Pero por qué? Porque, número 1, porque unos de sus cargos es que era el tesorero. Vean ustedes, él era un tesorero. Tesorero de nuestro Señor Jesucristo, de todo el equipo que Jesús había seleccionado. A Judas le había sido confiado el cuidado de la bolsa común, pero se dio a la avaricia. Él cedió a ese sentir de la avaricia. ¿Qué hizo? Traicionó la confianza de todos sus amigos, apropiándose de una parte del dinero y así entregando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de Judas? ¿Por qué el Señor escogió a Judas? Porque puede ser la representación de una hipocresía religiosa en la persona y de la necesidad que tiene esa persona de una salvación verdadera. No cualquiera. Déjame decirte que hoy existen cristianos que se le llaman cristianos nominales. Solo son creyentes del diente al labio. No son genuinos. Y están por mucho tiempo en ese tiempo en la iglesia. Hermanos, él era un hombre fiel. Ahí estaba. Llevaba algo delicado, los tesoros del Señor. Número 2, miremos ahí. Porque también él era trabajador de la obra. Miren lo que dice ahí el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ya sabían, no creen. Esas son palabras del Señor Jesús, no mías. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús estaba ahí, al lado de Judas. Judas estaba al lado del Señor. Óigame bien, tuvo el mejor maestro. Él salió con los otros cuando iban a enseñar. Él salió a predicar también y a hacer lo bueno. Él está en medio del grupo. Él hizo todo eso. Todo eso lo hizo. Jesús escogió a Judas para ayudarnos. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo escogió? Para ayudarte a ti, para ayudarme a mí a entender la hipocresía religiosa que hay ahora en las iglesias. A esa manera, para eso nos enseñó Jesús. ¿Por qué escogió a Judas? Para entender y enseñarnos y de ver la necesidad de una verdadera salvación de las personas que están en la iglesia. Por eso el pastor, el líder, debe de predicar la sana doctrina y así darse cuenta de verdaderamente si hay salvos en la iglesia. ¿De qué sirve si un hombre ha sido bien educado como lo fue Judas? Bien educado, en los mejores lugares, de tener una ropa lujosa. ¿De qué sirve que se alimenta con comida lujosa? ¿De qué sirve que se le entierre en un lindo lugar? ¿De qué sirve que resucite e irá, sabemos bien, al lugar de juicio? Yo no estoy en contra de nada de eso, sino que Dios nos perdone si no estamos predicando el verdadero evangelio de nuestro Dios. Tenemos que predicar la verdad. No cabe duda que la verdadera gracia de nuestro Dios es una posesión eterna. No hay ningún hombre
que la pierda por completo una vez que la ha recibido, querido amigo y hermano. El fundamento de Dios está firme. ¿Cuánto lo creemos, hermano? No perecerán jamás. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. Yo quisiera, por eso lo dije, pero quería corroborarlo con la Biblia para que tú lo veas también. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo, mire, este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mire, conoce el Señor a los que son suyos. Mire. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de, ¿qué dice ahí? De Cristo. De Cristo. Mira, ahora volvamos al texto de Juan, pero mire también Juan capítulo 10, verso 28, querido amigo y hermano, Juan 10, 28. Mira lo que dice Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, dice de qué. Pero donde quiera que haya una religión verdadera, óigame bien, donde quiera que haya una religión verdadera, existe una religión falsa y fraudulenta en la iglesia. Y hay miles que pueden apartarse, y de hecho te quiero decir, se apartan de esa gracia fraudulenta. Querido hermano, como los oyentes del terreno pedregoso en la parábola del sembrador, acuérdate de eso. Muchos no tienen raíces, hermano. Muchos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Ellos creen. Y en el tiempo de la prueba, ¿saben qué pasa? Se aparta. ¿Qué hizo Judas en el momento? Se apartó. Vendió por 30 monedas de plata a nuestro Señor Jesucristo. Se apartó. No es oro todo lo que reluce, hermanos. No todas las flores dan frutos. No todas las flores. No todo aquello que usted crea que va a dar fruto, va a dar fruto. Jamás debe de sorprendernos. Óigame bien. Ver y oír de tales casos en nuestra época ahora en día de personas que sirvieron y que miran ustedes que están ahí al frente y luego desaparecen. No es sorpresa eso. Sí sucedió en tiempos de nuestro Señor y bajo la enseñanza de nuestro Señor, con más razón, querido hermano y amigo, podemos esperar que suceda ahora también. A saber cuántos Judas hay en nuestras iglesias hoy en día. Oh, pastor, me está llamando Judas. Si te estoy llamando es porque la Biblia dice que hay muchos Judas. Pero si tú sientes que te estoy diciendo a ti es porque el Espíritu Santo te está redarguyendo y porque tú necesitas la necesidad de una salvación verdadera. Amén. Claro. Por encima de todo, hermano, no debe sacudir jamás nuestra fe, ni desviarnos de nuestro camino cualquier cosa que nos vaya a enfrentar. Al contrario, debemos hacernos a la idea de que habrá personas que se vuelven atrás en la iglesia mientras el mundo siga en pie. Y vamos a ver eso todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Saben? El incrédulo cínico que defiende su incredulidad señalando a esas personas tendrá que buscarse un argumento mejor, querido amigo y hermano, que su ejemplo. Olvida que ahí donde haya dinero legal siempre va a haber moneda falsa. ¿Sabían ustedes esa frase? Donde haya dinero legal siempre va a haber moneda falsa. Eso si no, pregúntese al hermano Juan. Ahí va a haber moneda falsa siempre. Y así vamos a encontrar en la iglesia también. Ya aprendimos por qué Jesús escogió a Judas, número 1. Para que nosotros aprendamos qué es la hipocresía religiosa y aprendamos la necesidad que debe de haber en la iglesia de la salvación verdadera. Mire qué consejo más interesante de por qué el Señor escogió a Judas. Para enseñarte que hay muchos en la iglesia que son Judas. Y vemos la hipocresía de las religiones falsas hoy. Y que ahí hay necesidad de que haya salvación verdadera. Ahora, número 2. ¿Por qué Jesús escogió a Judas? Número 2. Por la soberanía divina y la creíble escritura. Lo soberano de Dios y la creíble escritura. Este libro es creíble. ¿Cuánto lo creemos que así es? Es creíble. Vean el verso 64 nuevamente.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ya lo sabía, miren. Y quién le había, también dice ahí, de entregar. Hay una lección que involucra la soberanía divina y la creíble escritura. Hay algo muy importante. Pero antes quiero que miremos esa lección que involucra esta soberanía divina y la creíble escritura. Vean ahí siempre en Juan, en el capítulo 13, vean ahí en Juan, capítulo 13, versículo 18 al 19. Antes de todo, aquí, en este texto que vamos a leer, Jesús está hablando de uno que necesitaba salvarse. Mire lo que dice Juan, versos 18 y 19 del capítulo 13 de Juan. Dice, no habló de todos vosotros, miren, no hablo de todo, ¿qué dice ahí? Vosotros. Ya está claro, miren, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, dice, miren, más para que se cumpla el que dice ahí. ¿Vieron la soberanía divina cumpliéndose de la credibilidad que tiene la palabra de Dios? Esta es la escritura. Y mire que sigue diciendo, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora verso 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, ¿qué dice ahí? O sea que el Señor le demostró a todos los discípulos la creíble palabra de Dios. Yo ya sé quién me va a traicionar, pero yo quiero que ustedes se den cuenta para que sepan que yo soy el Redentor. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y así ustedes van a reconocer que este libro sagrado, la palabra de Dios, es creíble, porque el Señor no falla y no se equivoca. ¿Cuánto lo creemos? Sería erróneo decir que el Señor no sabía y se equivocó. Él lo sabía. Jesús dijo, yo lo he escogido. Dijo él en esos textos, yo lo he escogido. Sé a quién he escogido. Hay uno entre ustedes que no creen. Que no creen. Él es un demonio, le dijo el Señor a sus discípulos. Demonio. Hace tiempo en la escritura dije las edades para que la escritura se cumpliera. Ya lo sabía el Señor Jesús. Cuando ustedes lo vean, dijo el Señor, entonces ustedes sabrán quién soy yo. Le demostró al Señor a través de su escritura esa enseñanza. ¿Quién es el Mesías verdaderamente? Dios le dio una opción a Judas. Yo te voy a decir, sí, le dio una opción a Judas para que se salvara. Jesús lo hubiera perdonado y lo hubiera salvado, pero le dio una opción. Pero Judas no la encomendó a su vida el poder realizarla. ¿Por qué? Número uno, ahí te voy a llevar a esto. Porque él sabía que algunos no respondían en fe. Jesús sabía que algunos no estaban respondiendo en fe. Mire lo que dice el verso 64, volviendo al texto de Juan capítulo 6. Pero hay algunos de vosotros que dice ahí que no creen. La palabra griega es pistis, creer es fe. Como le dije al principio, confianza. Depositar todo nuestro ser, toda nuestra manera de pensar, todas nuestras acciones en un realmente Jesucristo que sabemos bien que nos va a dar la vida eterna. Pero vemos aquí que él sabía que algunos no respondían en fe. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién, como Judas Iscariote, le había de entregar. También lo sabía, querido hermano y amigo. Él lo sabía. Entendía verdaderamente lo que iba a pasar. Por eso ahí más adelante verso 70, mire lo que dice. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Sí. Y uno de vosotros es, ¿qué dice? Le dice ahí, el diablo. Vean ustedes, hermano. No sé si hay un Judas que sea un diablo en tu iglesia, hermano o amigo. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús escogió a Judas? Sabemos que la soberanía divina y la creíble escritura se cumplió acá. Pero número 2 vamos a decir, porque no solo pudo diagnosticar, él hizo un diagnóstico, Jesucristo, la condición espiritual de los que estaban presentes. Él hizo el examen
Él era el rayo X. Escaneó todo. Y sabía bien. Sino que ya Jesús sabía que Judas le entregaría. Ya lo sabía. Vean el capítulo 2 de Juan. Capítulo 2 de Juan. Vean el versículo 24. Y miren el versículo 25. ¿Por qué te digo que el Señor hizo ese diagnóstico? Fue un rayo X. Dios es poderoso, querido amigo y hermano. Y tienes que creer esto. Mira lo que dice el verso 24 del capítulo 2 de Juan. Pero Jesús mismo no se fiaba de quién, de ellos, porque conocía a quiénes, a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en qué. Él te conoce a ti, hermano. Él te conoce. Él no necesitaba que los discípulos le dijeran, como Pedro le dijo, ¿y quién es? Yo no soy. Más bien, ¿saben qué? Te voy a decir algo. Todos creían que era Pedro el traidor. Todos miraron al pobre Pedro. Pero la diferencia entre Pedro y Juan es muy grande, querido amigo y hermano. Pedro se arrepintió y le pidió perdón al Señor Jesús. Judas no le pidió perdón ni se arrepintió. Judas, la conciencia lo remordió y lo llevó a hacer esa acción. Eso es lo que es la diferencia. Totalmente diferente. Entonces, ¿por qué Pedro no se mató? Cuando el Señor le dijo, cuando cante el gallo, me negarás. Ajá. Y se convenció. ¿Qué? Ahí estaba el gallo cantando. ¿Y por qué la conciencia de él no lo llevó a que se matara, se suicidara? Sino que él lo que hizo, buscó al Señor Jesús y le pidió perdón y se arrepintió. Judas no lo buscó. ¿Qué es lo que tú debes de hacer para venir a Cristo? Reconocerlo y reconocer que tú eres un pecador. Por eso Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay tan siquiera uno. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 te dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no tenemos entrada al cielo. Tú eres un pecador y debes de reconocerlo, querido amigo y hermano. Tú eres un pecador y debemos reconocer eso. ¿Y por qué soy un pecador? Por eso mismo digo Romanos capítulo 5, verso 10, el pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos, por cuanto todos pecaron. En ese tiempo Adán y Eva tuvieron la oportunidad, pero pecaron y esa es la herencia que hemos recibido. Y esa es la condición que cual nosotros estamos y la cual tú debes de reconocer. Pero muchos de nosotros no queremos salir, nos queremos seguir en la misma condición de pecado. Incrédulos, mentirosos, falsos. ¿Y sabes cuál es la condición? ¿A qué maldad, a qué peligro te lleva esta condición? Pablo dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Pero hay solución para esto. Y eso es lo que aquellos que hemos recibido a Cristo genuinamente. Genuinamente, hermano. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amen. Esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Mucha diferencia entre Pedro y Judas aquí. Ahora, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Habíamos dicho primero, por la hipocresía religiosa. Nos enseñó la representación que es la hipocresía en la iglesia y la necesidad de una verdadera salvación de las personas que están haciendo todo por religiosidad en los lugares, en los templos, en aquel lugar solo para que lo miren, solo para que miren que él ha hecho esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero cuando venga el primer peligro te va a vender por 30 monedas. Número 2, hemos aprendido por qué Jesús escogió a Judas: por la soberanía divina y la creíble escritura, para demostrarnos que el Señor lo sabe todo y demostrarnos que esto se iba a cumplir. Hay promesas que se cumplieron acá y era un plan y un propósito que Dios ya tenía de antemano preparado. Y número 3, vamos a ver por qué Jesús escogió a Judas: por la responsabilidad personal y tragedia del pecado. Miren la responsabilidad que lleva esto personal, la responsabilidad que llevó Judas aquí, la responsabilidad que tú tienes que llevar ahora como creyente y la tragedia que hace el pecado en la vida del ser humano.
Vean nuevamente el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Salte al versículo 70 y 71. Jesús le respondió, miren, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Verso 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de cuáles, de los 12. Judas era responsable de sus propios actos. Él lo sabía. Él no era un robot y iba caminando por señales robóticamente que se conducía por una programación. Judas era ladrón. Judas robó. Y Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Judas era un ladrón. Traicionó al Señor Jesús. Lo vendió, como lo dije al principio, por 30 monedas de plata. El pecado, ¿saben qué? El pecado lo engañó a Judas. Se lo absorbió, se lo comió. Después de que entendió Judas, aquí viene esto. Después de haber hecho lo que hizo, él entendió. Y él había entregado y viendo lo que estaba pasando en su vida, comenzó a analizar y comenzó a ver y comenzó a torturarse, pero ya era demasiado tarde. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 27, el verso 3. Mateo capítulo 27, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué pasó ahí? Devolvió el qué? Arrepentido. Ahora, cuidado con confundir esa palabra con que es arrepentimiento espiritual y con arrepentimiento completamente de seguridad de que él ahora es salvo. Ahí no está hablando de eso. Está hablando que la conciencia lo remordió y no hubo otra. Mejor ya no me trago estos 30 monedas de plata, los voy a regresar. Pero mire lo que sigue diciendo el verso. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Él lo sabía. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Mira, allá tú. Mira, ¿qué nos importa ahora a nosotros? Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué se hizo? ¿Buscó al Señor Jesús ahí? No lo buscó, ¿verdad? Mire lo que dice diciendo el verso 7. Perdón, el 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Mire, mejor no las echemos ahí en el alfolí, porque es precio de ¿qué? De sangre. Eso no es bueno tenerlo ahí. Y el verso 7, mire, dice, y después de consultar, más bien, mire, ¿qué hicieron? Compraron con ellas el campo de ¿qué? Del alfarero. ¿Para sepultura de qué? Para otra cosa sirvió esos 30 pesos. Óigame bien. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se cogió a Judas? Número 1, vamos a decir también. Porque Judas murió y fue al infierno, quiero decir. Judas murió y fue al infierno. Número 2, porque el pecado lo engañó a Judas. Lo engañó. Y número 3, porque el pecado que hizo en Judas lo destruyó. Y eso es lo que puede hacer el pecado contigo. Y número 4, porque el pecado lo condenó también. Ahora, la pregunta del verso 70, miren el verso 70. Esa pregunta es interesante. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Es interesante esa pregunta, ¿verdad? Emplea una partícula griega, ¿saben de qué? De negación. De negación. En griego es ouk, que anticipa
una contestación positiva aquí. El pronombre personal, cuando dice ahí yo, ¿se fijaron? Yo a vosotros los 12, dice ahí, ¿verdad? Sí. Ese pronombre personal de yo es enfático, marcado, enfatizado, en otras palabras. A pesar de que yo mismo os escogí, dijo el Señor, en otras palabras, literalmente se lee aquí. Y de vosotros, uno es diablo, dijo el Señor, en otras palabras ahí. Uno es diablo acá. Uno es diablo. ¿Y lo que es diablo qué es? ¿Es salvado? Ya el Señor sabía que era del diablo. Con el énfasis aquí recayendo en de vosotros. El término diablo ahí, en ese contexto del versículo 70, diablo es una palabra compuesta que puede decirse así, de esta manera: a través de, y vallo, yo lanzo. Eso quiere decir esa palabra griega cuando hablamos de diablo. Ahora, en el Nuevo Testamento significa, ¿saben qué? Una persona calumniadora. El que es un calumniador es diablo. ¿Saben qué es esa palabra ahí? Traidor. ¿Saben qué es esa palabra también ahí? Delator. Ahora, muchos preguntan aquí, ¿por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que le iba a entregar? Número uno, habíamos dicho, por la hipocresía religiosa que hay hoy en día y la necesidad de una salvación eterna. Número dos, por la soberanía divina que Dios ya sabía bien y que se iba a cumplir a través de su escritura. Y número tres, por la responsabilidad personal que tuvo Judas ahí. Él tenía una responsabilidad como tú la tienes, como yo la tengo. Y la tragedia que hace el pecado. Y número 4, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Por la seguridad que tiene ahora el creyente. Mire lo que dice el verso 64 nuevamente. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ya lo sabía. ¿Y quién le había de entregar? Verso 67, mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú, ¿a quién? Tú, Señor Jesús, tienes palabra de qué? De vida eterna. No es arrepentimiento eso, no es realmente entender a quién debemos dirigirnos para salvarnos. He escuchado decir de personas que una de las razones del por qué no puede creer en la seguridad de la salvación es por el caso de Judas, porque Judas se murió y se fue al infierno y perdió la salvación. He escuchado decir esas expresiones, pastores predicar de esa manera. Ponga atención, líder, hermano, porque él perdió su salvación. He escuchado decir de esa manera. Y yo te voy a decir esto: tú, a través del principio del sermón, has estado escuchando, amigo, este sermón que he estado predicando. Judas nunca tuvo la salvación. Judas nunca fue salvo. Óigame bien, nunca la tuvo y nunca fue salvo. El Señor sabe quiénes son los que están para la predestinación, para aquellos que ya son salvos de antemano. Ahí se ve plasmado esto. Miren el verso 64, mírenlo despacio. Pero hay algunos de vosotros que creen, porque sabía Jesús, miren, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había también de entregar. Ya sabía. Por tanto, ahí se plasma lo que el Señor sabe. Ahora pregúntate: si tú murieras hoy en día, a esta hora, ¿para dónde irías tú?
Si tú mueres hoy en día y te digo que a las 7 de la noche tú tienes que morir, ¿para dónde iría tu alma y tu espíritu? Pregúntate esto. Hay dos categorías aquí de por qué Jesús escogió a Judas, por la seguridad que tiene el creyente ahora. ¿Saben qué categorías hay aquí? Y que podemos encontrar en esto para nosotros. Número uno, voy a decirte, porque Judas exteriormente, por fuera, era un religioso. Por dentro no había Jesucristo en su vida. Nunca creyó. Nunca creyó, querido amigo hermano. Hay muchos en las iglesias bautistas, voy a decir fundamentales, que son solamente por fuera religiosos, pero por dentro están lejos del Señor. Solo quieren reconocimiento, fama y sobre todo una vida que vean a esos personajes como alguien importante dentro de la sociedad. No ven importante lo que debe de ser exaltar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso cuidado, querido amigo y hermano. Por eso te pregunto, ¿realmente dónde irías si mueres hoy? Y otra cosa categórica que podemos ver aquí, número 2, porque nunca había tenido un nuevo nacimiento Judas, nunca. Judas nunca se arrepintió. La obra de Satanás en Judas, ¿saben? Equivalía a que Judas era el diablo mismo. Vean el verso 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Pero miren lo que dice: y uno de vosotros es ¿qué? Diablo. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Se equivoca el Señor? No fue salvo. Nunca fue un hombre que se arrepintió. Miremos algo importante. Porque a mí me da la seguridad que cuando yo me muera, yo voy al cielo. Cuando yo creí en Jesucristo, me dio la seguridad de mi salvación. Esto lo uso para evangelismo. Mire Juan 6:37 que dice, hermano. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice ahí, no le echo fuera. Retroceda. Juan 5:24. Mire la seguridad que me da a mí de la salvación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene, que dice ahí, vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, dice ahora, a vida. Otra seguridad que me da a mí en el verso 47 del capítulo 6, mire, de Juan 6:47, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene ahora? Vida eterna. Vida eterna. Vean el verso 48. Yo soy el pan de ¿qué? De vida. Juan 10:28, mire lo que me dice también ahí en ese capítulo, mire, y dice algo importante para nosotros de la seguridad de nuestra salvación. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos lo creen que es así? Y desde el día que yo le recibí a Cristo como mi único Salvador personal, el único en mi vida, mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ahora de ser hechos hijos, o dice hijos del diablo, de Dios. Por tanto, el Señor señaló directamente que aquí hay uno que es diablo. No era salvo y nunca se arrepintió. Querido hermano, yo espero que hayas entendido esta tarde de lo que Dios nos habló y de lo que Dios quiere para nosotros. Querido amigo, ahora me dirijo a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La Biblia dice que te tienes que arrepentir. Si tú te arrepientes, como lo dice Hechos, serás salvo. Serás salvo. Y Dios te va a perdonar, querido amigo. Pero tienes que reconocer que tú eres un pecador. Tienes que reconocer, aparte de ser pecador, que no eres justo. No hay ni uno bueno en esta tierra. Tienes que reconocer que si sigues en esa condición, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al cielo si estás en esa condición. Y si quieres seguir en esa condición, tienes que reconocer esto,
¿qué te va a pasar? Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte física y muerte espiritual. Tienes que reconocer todo esto, pero también te puede dar una solución el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y es lo que dice también en Romanos 10, 9 y 10. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Y es lo que Dios quiere de tu persona también. Y Él te expresa estas palabras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 13 me encanta, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice ahí, será salvo. ¿Tú eres salvo, querido amigo hermano? Amén, digo yo, porque soy salvo. Pero si tú no eres salvo, ven a Él y Él te perdonará. Mientras la música está, voy a concluir diciéndote esto, amigo y hermano. Usted necesita poner su fe donde Dios ha puesto sus pecados en Jesucristo. Vuelvo a decirte, usted necesita poner su fe donde Dios ha puesto sus pecados, que es en Jesucristo. Venga a Él, arrepiéntete y el Señor te perdonará. Él te tomará y te librará. Recuerda esto, con Cristo seremos más que vencedores. Amado y amigo y hermano, no olvides esto. Hoy te dimos una lección bíblica de lo importante que es reconocer que vamos a encontrar religiosos. Habrá hipocresía religiosa. Y ahí donde hay hipocresía religiosa necesita una verdadera salvación. ¿Qué aprendimos también? Aprendimos de lo importante que es saber la soberanía divina y la creíble escritura del Señor. Aprendimos también la responsabilidad personal que debes de tener tú y la tragedia que causa el pecado. Pero también aprendimos de la seguridad que tiene el creyente cuando ha recibido y se ha arrepentido de sus pecados. Seguridad eterna, salvación eterna. Amado amigo y hermano, reconoce esto. El Señor viene pronto por su iglesia y viene por aquellos que se han entregado a Él. Pero asimismo, si tú no te salvas hoy, te garantizo que no habrá más oportunidades. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, por tu palabra predicada esta noche. Ruego que tú te manifiestes. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Padre, te pongo ahora en tus manos la salud de mi hermano de sangre, que en estos momentos ha sido contagiado por ese virus. Como médico está pasando circunstancias de arriesgarse y estuvo arriesgándose, que lo cual lo llevó a esto. Padre, restáuralo a él, Señor, y que reconozca que tú puedes hacer las cosas grandes, Señor. Que él tenga fe, que tenga esperanza, Señor. Tu mano lo dejo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amado hermano, un segundo más, solamente me despido diciéndote, con Cristo somos más que vencedores. Buenas noches, Dios te bendiga grandemente. Amén.